Bienvenidos a la tercera y última clase virtual de Derecho Aeronáutico, organizado por el Centro para la Integración del Derecho Público y la Universidad Monte Ávila. Como saben, este seminario surgió como una respuesta ante la imposibilidad de realizar este año la quinta edición del Diplomado en Derecho Aeronáutico que imparten ambas instituciones desde el año 2016 con motivo de la contingencia del COVID-2019 en el país. Este seminario, como saben también, cuenta con 3 sesiones en las que distintos profesores del diplomado compartirán con ustedes algunas reflexiones de interés sobre los temas que a su vez imparten en el diplomado, siendo prudente recordarles, como hemos hecho en otras ocasiones, que si desean profundizar sobre los mismos u otros de los temas de nuestro programa, las inscripciones de la próxima edición del diplomado serán en el primer trimestre del año 2021. Y desean conocer más del diplomado, que tiene una duración de 120 horas académicas, pueden ingresar en www.idep.com.be. Dicho esto, la clase de hoy lleva por título El seguro aeronáutico. Forma parte del módulo 5 del programa, del módulo 4 del programa, y nos acompaña el profesor Julio Sánchez Vegas. El profesor Sánchez Vegas es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un máster en seguros marítimos y aeronáuticos de la Universidad de Londres y LLM en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton. Asimismo, posee posgrado en Derecho Mercantil por la Universidad Católica Andrés Bello y en Derecho Marítimo por la Universidad Marítima del Caribe. Es profesor de posgrado en universidades nacionales e internacionales y es miembro titular de la LADA y del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. Sin más preámbulo, cedemos entonces la palabra al profesor Sánchez Vegas, recordándole a ustedes que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que la conexión sea más estable y a su vez que deben indicar en el chat su nombre y apellido para poder llevar a cabo el registro de asistencia. Ante todo, buenos días para todos. Es decir, me siento pues agradecido por parte de la Universidad Monte Ávila y de igual manera por el Centro para la Integración y el Derecho Público a través del profesor Javier Cira, que gentilmente pues me invitó a formar parte de este seminario con relación a temas de aeronáutico que se comparten o se imparten en la institución de la Universidad Monte Ávila. Este es un tema que lo hemos compartido a su vez con otros 2 profesores al inicio a través del profesor Roberto Jun, que tuvo la oportunidad pues, de dialogar con ustedes con el tema del overbooking. Posteriormente vino el profesor Enrique Pimentel, que también tuvo la oportunidad de conversar con ustedes lo que es el financiamiento y adquisición de una aeronave. Y yo me quedé pues de último en el tema de seguros aeronáuticos, para que más o menos ustedes tengan una idea de qué y de qué forma podemos nosotros integrar esta situación en el cual se desenvuelve el mundo aéreo a nivel mundial. Así que voy a tratar de ser, y monté mis láminas con el objeto de que esto no sea una clase tan profunda como lo puedo dar durante el diplomado de la materia aeronáutica, sino para que en estos 45 minutos pues ustedes tengan una idea clara de lo que es el seguro aéreo en todo su contexto. Por favor, la siguiente lámina. Este es el temario pues que voy a tratar, es decir, el seguro aeronáutico, la estructura de la póliza que cubre estas eventualidades, la legislación aeronáutica, los accidentes aéreos, la diferencia entre indemnización de pasajeros y tripulantes, las resoluciones que ha emitido el OASI, IATA y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil con el tema de la pandemia, los protocolos de bioseguridad adoptados por las líneas aéreas y algún comentario final pues, que hago sobre el particular. Antes de entrar a este tema, es decir, a este temario que ustedes están visualizando, quiero
hacerles es saber de que uno de los sectores que más se ha visto agraviado, es decir, a raíz de esta pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es precisamente el tema aeronáutico. La razón está de que ustedes muy bien saben, y esto lo he aclarado, inclusive hace poco, pues lo acabo de copiárselo a una compañera en Colombia, que realmente el COVID-19 lo que la transmite son el ser humano, no lo transmiten en ningún momento ningún objeto como tal para esta situación. Y no me queda la menor duda de que los centros para operaciones aéreas, desde el momento en que nosotros realizamos un chequeo en el aeropuerto, en el front desk, hasta que estamos en los célebres procesos de embarque a través de la zona de duty free y posteriormente a ser reembarcado en un avión donde la capacidad, por ponerlo la más pequeña, varía entre 90 a casi 300 pasajeros. En ese viaje, aunque sea corto, puede ser muy propenso de que pueda suceder alguna contaminación por este tema. Por eso el sector aéreo, a mi modo de ver y entender, creo que va a ser muy lento su proyecto para reactivarse como lo veíamos anteriormente. Paralelo a esto, también hago la indicación de que muchos de nosotros, es decir, los que no estamos metidos en este mundo de la economía del seguro, siempre veíamos que el tema aeronáutico es el tema de la diversión. Salir de viaje es un placer. Es decir, creo que si lo ponemos del 1 al 10, esos son el 8% de la gente disfrutaba de hacer un viaje de carácter vacacional o ir a visitar a algún familiar o tener de alguna forma una visita a un país distinto al que vive usualmente ese pasajero. Y solamente un 2%, por llamarlo de esa manera, lo realizan pues todas aquellas personas que de alguna manera u otra están relacionadas con el negocio internacional y que tenían como que utilizar como medio de transporte el aéreo, primero porque es muy corto, muy rápido y por supuesto de mejor conexión que tomar otro medio de transporte. Así que estos dos grupos de personas en este momento pues se está viendo totalmente afectados. Y eso es lo que realmente este tema aeronáutico nos hace hacer ver esta situación de ahora en adelante de otra manera. Entonces, poco a poco, yo lo voy a ir involucrando a ustedes sobre este particular y debemos partir de la primera punto del temario, el seguro aeronáutico. Ahí vemos en estas tres láminas que les puse de que el mundo aeronáutico está comprendido en tres tipos de aeronaves. Una, la que nosotros conocemos usualmente de pasajeros, es decir, que creo que todos ustedes pues la ven y la conocen. Después viene otro tipo de aeronave que es el de transporte, como está este avión de DHL, o con alguna insignificación también de otra aerolínea que se encarga única y exclusivamente de realizar operaciones de carga. Y por último, lo que hemos llamado, en el mundo se ha conocido como aviones, es decir, de pasajeros, pero de carácter particular. Es decir, aunque lo llamamos particular, no es de operación tan grande como los de líneas aéreas, pero que pueden ser utilizadas de diferentes maneras. Es decir, que estos son los tres formas y las tres maneras de visualizar a dónde va dirigido este seguro aeronáutico. Es decir, ver que este sería para nosotros el objeto del contrato de seguro. La siguiente lámina, por favor. Entonces aquí vemos los tres aspectos que me he puesto en proyecto para realizarlo con ustedes. ¿Qué cubre la póliza de seguro? Yo creo que entrar en este tema no es tan difícil porque creo que la mayoría de nosotros han manejado una póliza de seguro en cualquiera de sus modalidades, llámese automóvil, llámese. En el contexto de la misma, para nosotros que somos abogados, en este contrato de seguro denominado pues en el ángulo del mundo del seguro, la póliza, ahí están establecidas las obligaciones y los deberes que tienen las partes contratantes. Valga decir, el tomador, el asegurado y el beneficiario con su compañía de seguro y a su vez esta compañía de seguro haciendo retrocesión de reaseguro con sus reaseguradores internacionales.
Es decir, que con esto podemos entender que en alguna manera, el día que se presente algún conflicto entre las partes, lo que va a regir ante el órgano al cual se haga la reclamación, valga en decir, a cualquier medio alternativo, lo que hay que presentar es cuáles son las normas que habían regulado ese contrato. Y no queda la menor duda de que, por supuesto, ahí lo que estamos enfocándonos para esta área son las condiciones a las cuales el contrato de seguro está regido para este tipo de aeronave anteriormente que ustedes vieron. Entonces, aquí vemos dos cosas interesantísimas que lo quise incluir, porque aquí debemos de ver claramente, y esto lo tiene establecido no solamente en nuestra legislación nacional, sino también las legislaciones internacionales, tanto las locales per se, como es para nosotros las normas que regulan la relación contractual de la actividad aseguradora, que si le quitamos ese gran nombre y lo ponemos más pequeño, no es otra cosa que la ley de seguro, establece precisamente el concepto claro de lo que es el objeto y de lo que es el interés asegurable. Y eso me gustaría hacérselos saber, ya que en nuestra normativa, como claramente, y se lo voy a leer, el artículo 9 el artículo 8 de nuestra ley establece claramente qué significa el objeto, y se lo leo. El contrato de seguro, y si en este caso es el seguro aeronáutico, lo pudiésemos llamar el contrato de seguro aeronáutico, puede cubrir toda clase de riesgo que exista si existe interés asegurable, salvo los que están prohibidos expresamente por la ley. Entonces aquí hay dos palabras interesantísimas, es decir, cubrir todos los riesgos que existan y que tengan interés asegurable. Si nos vamos al segundo punto de esto, que es el interés asegurable, lo vemos también claramente especificado en el artículo 59 de esta normativa, es decir, de la ley de seguro, o de lo que nosotros llamamos la normativa que regula la relación contractual en la actividad aseguradora. El artículo menciona lo siguiente: puede ser materia de seguro, en este caso de seguros aeronáuticos, contra todos los daños, todo interés económico directo o indirecto, en que un siniestro no se produzca. Aquí aparece una palabra muy clave, es decir, que es interés económico directo o indirecto. Aquí le hago la salvedad, y creo que para quedar claro a todos ustedes, el mundo asegurador no tiene por qué tomar como característica fundamental para la realización de una póliza de seguro tener la propiedad del objeto, porque la ley nunca ha mencionado la palabra propiedad, sino simplemente interés directo o indirecto de carácter económico. Entonces, si vemos estos dos puntos que son de gran importancia en la explicación que le estoy diciendo, aquí por supuesto se pueden presentar tres grupos de personas, por llamarlo, natural o jurídica de alguna manera, que puede ser el propietario, el explotador o la propia línea aérea como tal. Y entonces podemos decir, sí, el propietario tiene interés de carácter económico. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque es el dueño del avión, él hizo una inversión, como lo dijo el profesor Pimentel, es decir, él puso un dinero para adquirir una aeronave. Y esa aeronave es un objeto, y esa aeronave para ese propietario tiene interés de carácter económico directo. Después encontramos el explotador. Bueno, el explotador puede hacer, también hago mención que el profesor también Pimentel me hizo referencia sobre él, es alguna empresa, es decir, jurídica, que se dedica a la explotación de una aeronave para transportar pasajeros de alguna forma. Es decir, ese explotador también indirectamente tiene un interés de carácter económico con respecto a esa aeronave, lo cual también puede ocurrir y puede tomar una póliza de seguro. Y por último, no queda la menor duda que son las líneas aéreas que ustedes normalmente les conocen. Y ustedes también, hago también esta mención, es decir, que el propio profesor Pimentel dijo que la mayoría de las líneas aéreas no son propietarias de un avión, sino que lo han adquirido por vía leasing, lo cual quiere decir que el leasatario es el verdadero titular de ese aeronave y simplemente la línea aérea es una explotadora o una operadora de alguna manera
de esa aeronave. Entonces vemos que existe ese objeto que es precisamente la aeronave y existen intereses de carácter asegurable que perfectamente pueden estar incluidos dentro de la cobertura de seguros aeronáuticos. Después, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, yo lo he mencionado en mi clase, el concepto de riesgo que también está muy claramente definido en nuestra legislación, en el artículo 35, y se lo voy a leer porque esto es haciéndose muti con otras legislaciones a nivel internacional. Dice, el riesgo es la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, que ocasione una necesidad de carácter económico y cuya aparición real o existencia se previene y se garantiza como una póliza de seguro. Si ustedes quieren ponerlo en una forma muy sencilla, vamos a decir, el riesgo es un acontecimiento futuro e incierto que cubre las compañías de seguro al momento de asegurar un objeto determinado. También unos dicen por ahí, otros autores, de que el riesgo también es un hecho fortuito y de fuerza mayor, palabra esta que más adelante la vamos a tomar porque estamos familiarizadas con los acontecimientos habidos con el COVID, sirven para tomarlo. Aquí entonces hago también una referencia en el cual muchas personas han tratado de equivocar en lo que respecta a la toma de una póliza de seguro. Señores, las compañías de seguros lo que asumen es el riesgo de los objetos asegurados. La compañía de seguro no tiene por qué tener el avión, ni por qué tener algún otro elemento relacionado directo o indirectamente con una operación aérea. Nosotros lo único que hacemos es asegurar aquellos riesgos que cada una de estas personas que voy a mencionar tengan relación directa con ese equipo llamado aeronave. ¿Y quiénes son los que tienen eso? Bueno, el privado lo puede también tener una empresa turística, lo puede también tener una empresa industrial, una empresa comercial, un aerotaxi, un charter, un aeroclub y alguna actividad especial. Aquí también ustedes me dirán, bueno, es que todos los riesgos lo tienen ellos. Sí, los riesgos están latentes en una operación que haga una persona que tenga un avión privado para uso particular o una empresa que tenga un avión turístico para hacer operaciones en diferentes. Si ustedes se ponen a ver, cada uno de estas personas naturales o jurídicas tienen a su alrededor de esa aeronave algún riesgo que puedan ocasionar y que perfectamente se puede asegurar a través de una póliza de seguro. Con esto quiero decir de que la póliza de seguro no tiene que cubrir aquel concepto mal llamado todo riesgo, porque el todo riesgo no existe, porque todas las pólizas de seguro, de acuerdo a las legislaciones nacionales e internacionales, son, como lo dice nuestra propia ley, deben de ser de señalamiento. Inclusive el artículo primariamente dice, el artículo 20 de nuestra ley, las pólizas de seguro es el documento escrito donde constan las condiciones del contrato. En estas condiciones deberá contener, y en el numeral 4 dice, señalamiento de los riesgos asumidos. Lo cual esto indica, a nuestro modo de ver y entender, y así se lo transmito yo a ustedes, de que las pólizas de seguros en nuestro país, todas y muy especialmente la aeronáutica, son de riesgos enunciados. Si los riesgos no aparecen en la póliza de seguro, lamentablemente ninguna empresa aseguradora, y menos considero de que algún medio alternativo de soluciones de conflicto me vaya a incluir un riesgo que no está explícitamente contemplado en ese contrato de seguro. Entonces, con esto indico que con respecto a riesgo, aquí lo que nosotros hacemos, y es lo que hace el mundo asegurador, hace un poco de teoría de riesgo, para saber cuáles son los riesgos inherentes al tipo de operación que realice esta persona, el privado, el turístico, la aerotaxi, para que lo puedan decir. Es ponerle el vestidito, el flucecito para la fiesta a donde vaya. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí cómo está estructurada la póliza de seguro. La póliza de seguro está estructurada precisamente la principal, que es la de casco, es decir, cubrir la aeronave completamente. Y aquí hago también otra aclaratoria. Yo siempre he dicho, y pongo un poco de ejemplo para que se nos haga más sencillo, de que cuando ustedes aseguran el carro en la póliza de seguro de casco,
lo que están asegurando es el vehículo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué comprende el vehículo, señores? Lo que dice la factura comercial. Ahí te dice que es un carro de cuatro puertas, de un motor de tanta cilindrada, que puede nada más que transportar 5 pasajeros. En fin, da una explicación cabal, porque eso es lo que la compañía de seguro va a asumir, esos riesgos, es sobre ese objeto. Lo mismo lo hacemos en aeronáutico. Yo asumo la fabricación de un avión, como lo mencionamos anteriormente y en las otras exposiciones, es decir, un avión salido ya del fabricante, que en este caso puede ser Airbus o Airbus o Boeing, te dice un avión 737 o un avión 777, te da la especificación de cuál es el contenido. Yo aseguro todo ese equipo. No queda la menor duda, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué vale más o qué vale menos? Indiscutiblemente, aquí hay que ser sincero, el valor que tiene más el casco son las turbinas del avión, porque en eso estamos claros, un avión sin turbina no puede volar. Entonces, pudiese de alguna forma que los valores propios de las turbinas, que muchos los aseguran, porque acuérdense que las turbinas al cumplir cierto periodo tienen que ser reemplazadas para hacerle un overload de mayor capacidad y puedo montarle otra turbina. Así que el casco es eso. Después vienen las responsabilidades, que puedo yo también incluir dentro de la póliza de seguro. Bueno, no queda la duda alguna, el piloto y su tripulación, el pasajero, el equipaje, la mercancía y el correo, y cualquier otro riesgo que de alguna forma o manera pueda estar incluido dentro de esa cobertura. Valga decir, hay aviones que no tienen características para transportar mercancía porque no son aviones combi ni son aviones de carga, pero hay aviones que sí tienen esa capacidad y se lo tienen que hacerse saber a su compañía de seguro porque son aviones combi. Pongo el ejemplo típico, pues, Avianca, que transporta muchas flores, ustedes muy bien saben, Avianca transporta café, y entonces ellos tienen mercancía y tienen también equipaje y tienen correo. Estas indicaciones que estoy diciendo aquí de la responsabilidad están contempladas en todos los convenios internacionales que tienen relación directa con operaciones aéreas. Después también estructuralmente están los hangares, te lo puedo asegurar, donde yo puedo poner el avión durante el tiempo que yo quiera. Es decir, ahorita se está viendo pues con esta paralización. Los aeropuertos también, la movilización. No vayan a creer ustedes pues que todo esto que ustedes ven cuando van al aeropuerto internacional Simón Bolívar y a otros aeropuertos, todo este movimiento de aviones que se llama carreteo, taxi, etcétera, ese equipo o otro equipo puede ocasionar algún tipo de daño y eso también pudiese incluirse como una cobertura en la póliza de seguro. Está, por supuesto, la responsabilidad civil general en operaciones aéreas desde el punto de vista del derecho civil como nosotros lo vemos en nuestra legislación. Eso también estaría incluido. Está daños a superficie, es decir, un daño que un avión haya podido ocasionar a superficie. Más adelante le voy a poner un ejemplo que acaba de suceder pues en un siniestro aéreo. Está el abordaje, también ahí lo vamos a ver, entre el encuentro entre dos aeronaves en una operación allí en pista. Es decir, me molesta a veces cuando oigo por ahí gente que no conocen y creo que a través de esto ya ustedes tendrán un conocimiento claro. Esto no es que dos aviones chocaron es precisamente para el término de transporte terrestre, pero no para el término aéreo. En el término aéreo es un abordaje, es cuando dos aeronaves tienen un encontramiento a consecuencia de una operación en pista o puede ser que también puede ser en una operación aérea. Otra de las coberturas está la huelga, motín, conmoción civil y guerra. Y por supuesto hay un sinnúmero de riesgos excluidos, con el cual le hago mención en este momento, no hay cobertura ahorita para riesgo del COVID. Es decir, que el COVID-19 estaba excluido, no solamente con este nombre, porque este nombre no había aparecido porque esto es nuevo, sino estaba excluido todo lo que es pandemia. Es decir, que el riesgo de pandemia en el término de la cobertura de pólizas de seguros aeronáuticas, de antemano se lo digo, está excluido total y completo. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las legislaciones que están involucradas en este contexto en el contexto aeronáutico? Que por supuesto las empresas aseguradoras no pueden obviarlas porque eso hay que cumplir cabalmente para nosotros. Esto es lo que se llama en el ámbito del seguro la garantía.
Garantía esta que me la da el la propio, es decir, operadores, propietarios o líneas aéreas o quien tenga la titularidad o el interés económico sobre ese objeto. Es decir, en la base está, por supuesto, en la Organización Internacional de la Aviación, que es la OASI. Posteriormente vinieron la primera regla que de antemano creo que lo mencionó precisamente el profesor Boone. Esta fue la primera convención a nivel mundial que tuvo aceptación de total de los países a nivel mundial. Es decir, que es una de las pocas, y si no me equivoco, a lo mejor es la primera fundamental, que fue el Convenio de Varsovia, donde estableció la regulación para las operaciones aéreas. Después vino una modificación del Convenio de Varsovia, que también creo que ustedes lo han oído mencionar, que es precisamente el Convenio de Chicago de 1944, y después el último que ha venido siendo modificado en base desde la Convención de Varsovia al convenio como la Convención de Montreal del 99 y las modificaciones de 2014. Hago mención de esta última porque es la que está vigente, a la cual en la mayoría de los países estamos reconocidos. Venezuela indirectamente lo ha reconocido en su legislación, en la Ley de Aeronáutica Civil, donde hemos tomado en consideración estos parámetros. En el convenio de Montreal, uno de los puntos que más se tocó era que la responsabilidad dejó de ser subjetiva para constituirse en una responsabilidad objetiva, y ahora se lo hago mención cuando estemos viendo un poco los accidentes en el mundo aeronáutico como tal. Entonces, con esto quiero indicarle de que para nosotros, las empresas aseguradoras, con estas normativas del seguro, de la ley del seguro, que como lo llamamos, se llama aquí las normativas que regulan la actividad aseguradora en concordancia con la ley de la actividad aseguradora y la ley de aeronáutica civil y estos convenios, nuestro contrato de seguro trata de enmarcar, es decir, todos los temas de responsabilidad en estas normas. Y por eso le mencioné que en Inglaterra se menciona de alguna forma en la cobertura, en nuestro contrato de seguro también, es la garantía que me da el operador o el propietario o quien tiene ese interés de carácter económico de hacer cumplir y cumplir con estas normativas. De no cumplirse, no queda la menor duda también de que la empresa aseguradora estaría también en propenso de no cubrir el evento o el siniestro que haya ocurrido precisamente por el incumplimiento de estas normas. La siguiente lámina, Gabriel, por favor. Entonces, voy a darle aquí unos tips. ¿Y por qué puse accidentes aéreos? Porque nos lleva a que todo lo que yo he dicho no termina lamentablemente sino en accidentes de carácter aéreo. Es decir, yo no pago nada si no ha habido accidente. Lo que tengo es una cobertura para prevenir cualquier accidente de carácter aéreo que haya podido ocurrir con la aeronave como tal. Y esto va a tener, sobre todo para todos los que somos abogados, la connotación desde el punto de vista legal de las responsabilidades que tenía o que tiene, por supuesto, quien opera a esa aeronave o quien es titular de esa aeronave. Y en este sentido, nosotros tenemos que partir de ese principio que le acabo de comentar del cumplimiento de todas las normas. Yo tengo, y me copio algo de mi gran amigo, casi familiar, el doctor Francisco Ramírez, que en materia aeronáutica, a diferencia de todos los medios de transporte, todo está escrito, señores. Todo está escrito. Y una de las situaciones más importantes que tiene el mundo aeronáutico es que cualquier operación que se haga con una aeronave, tanto en tierra como en vuelo, está debidamente contemplado en los manuales. Es decir, que lo hace a través de IATA, que vamos a decir, IATA es el que hace la reglamentación de las normas que salen de la OASI, tiene manuales. Es decir, que aquí cualquier procedimiento, cualquier actuación que tenga relación directa o indirectamente con esta aeronave o con cualquier aeronave, está regulado porque existe un manual como tal. Eso quiero indicar de que aquí estaríamos en presencia de saber de que todo esto está contemplado. Este primer avión precisamente hizo un aterrizaje y tuvo una mala operación en el aterrizaje
y vean ustedes pues que uno de los mayores daños que pudo tener el avión fue precisamente una de las turbinas, y esa turbina está dañada como tal. Por consecuencia, la empresa aseguradora va a tener que hacer un chequeo sobre el por qué y cuál es el tema que dio origen a este siniestro. Aquí también, para ustedes que son abogados y aquellos que no son abogados, pero tienen que tener conocimiento del tema, señores, el accidente aéreo o cualquier siniestro, que es como nosotros lo denominamos, el accidente aéreo es la materialización de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en mi póliza de seguro hay una cobertura y ese riesgo se ha materializado, se ha convertido en un siniestro. Valga decir, siniestro es igual a accidente, no queda la menor duda. Pero nosotros tenemos que partir del principio fundamental de lo que establece las leyes internacionales como nacionales, y es que toda causa que da origen, todo efecto que da origen a una causa, hay que investigarlo. Es la célebre teoría causa-efecto que existe en nuestra legislación. Y más aún, nosotros en nuestra legislación también lo tenemos establecido en algún momento, donde es obligación del tomador, asegurado y beneficiario en su póliza de seguro, es decir, probar la ocurrencia del siniestro como tal. Esto quiere decir que el artículo 24 de nuestra ley, que al igual no está copiado, pero tiene una similitud con las normas internacionales, es decir, ahí hay un principio fundamental donde dice que el tomador, asegurado y el beneficiario deberá probar la ocurrencia del siniestro a través de la consignación de un informe, etc. Aquí es donde ustedes ven, donde intervienen los ajustadores y todo el aporte que nos tiene que hacer la línea aérea sobre la relación. Gabriel, ¿me copia? A ver, como que se le cayó el sistema. Entonces, ellos tienen que hacerme esta investigación, pues, que trae como consecuencia ver si la compañía de seguro está en la capacidad o en la obligación del pago del siniestro como tal. Eso indica que este tomador deberá demostrar al que operó cuáles fueron las causas que originó ese tipo de accidente que hemos visto con anterioridad. Es decir, que ahí tenemos la primera de la característica como fundamental. La primera parte que vimos en este que ustedes van a ver va a ser el accidente de Copa, precisamente con una aeronave de Copa al momento de aterrizar. Aquí hay que determinar, por supuesto, claramente qué fue lo que sucedió, si es que la pista no era la adecuada, si es que la operación ahora no la pudo realizar el piloto como tal, como debió haber sido, siguiendo las instrucciones de torre de control. Es decir, que toda esta parte, para nosotros los abogados, hay que averiguar todo esto y esta investigación hay que arrojar para ver. Lo que sí vemos, ahí en la foto, después la van a ver ustedes, es decir, tiene el tren de aterrizaje del lado izquierdo dañado y por supuesto toda la estructura de la turbina, lo cual eso hay que ponderarlo y hay que determinar. No queda la menor duda que esto, si lo queremos ver desde el punto de vista del daño al hull o al casco de la aeronave como tal. Después tenemos otra, y esto hago el paréntesis también, porque ayer recibí la información total y completa. Creo que ustedes estuvieron familiarizados, tuvieron conocimiento del accidente del avión de Pakistan International Line, el que se estrelló el 22 de mayo del corriente año en un barrio residencial en la Universidad de Karachi, precisamente en Turquía. Ayer me pasaron la información y se determinó que hubo un error humano por parte del piloto y del copiloto al momento de aterrizar el avión, que era precisamente un Airbus 320, que iba aterrizando en el aeropuerto precisamente de Pakistán, en Karachi, y tuvo que levantar vuelo porque el tren delantero y las turbinas empezaron a tocar piso, a tocar pista de aterrizaje. Al levantar no subieron, pudieron controlar el avión como tal y más adelante el avión se estrelló y cayó precisamente en una parte de la ciudad de Karachi. Este es uno de los temas a nivel internacional que no se ha podido corregir,
en estos aeropuertos, es decir, internacionales, es decir, donde las operaciones se realizan y al lado pues hay un sinnúmero de viviendas que no la han tomado en cuenta y esto creo que los gobiernos no han hecho ni nada por tratar de mejorar esta situación. Aquí, por supuesto, no queda la menor duda que hay dos tipos de reparación, no solo hasta varios. Está la tripulación, el avión, los pasajeros, todo lo que cargaba el avión. Y aquí está una de las coberturas que yo le hice mencionar, que es precisamente la cobertura a daño, que lo vimos más adelante aquí, a superficie. Es decir, que fue la cobertura que había que pagar por los daños ocasionados por este avión a esas viviendas y también si hubo personas, objetos, todo lo que esté, eso lo va a cubrir precisamente la póliza de seguro. Otro de los casos que también ha sido emblemático para el mundo asegurador, y esto también creo que es interesante que ustedes tomen nota, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines que se perdió, desapareció, el 8 de marzo del 2014. Estamos en el 2020, ese avión llevaba 239 personas a bordo y no se sabe dónde está el avión. Nadie sabe dónde está, este avión está desaparecido, es decir, que aquí no ha habido, hubo en algún momento una activación total y completa por los gobiernos de Malasia y los gobiernos que estuvieron cerca de este accidente, pero a la fecha ha habido inconveniente alguno para poder. Esto es un misterio, es decir, y ya le voy a explicar en cada una de las situaciones qué es lo que ha sucedido. Por otro, encontramos los dos aviones de Boeing 737-8 MAX, que ustedes también conocen. El primero se cayó, es decir, de Lion Air, el 29 de octubre, es decir, 13 minutos después de haber despegado de Yakarta. El avión se estrelló y en el lío tuvo precisamente 189 personas. Lamentablemente, pues no hubo daño a superficie, pero sí hubo daños más a personas y a los que estaban incluidos dentro del avión, tripulante y pasajeros. Lo mismo sucedió con el vuelo 302 de Ethiopian Airlines del 10 de marzo del 2019, cuando aquel fue en octubre del 2018 y en marzo el mismo equipo, casi el mismo avión, con la misma característica, en pleno vuelo a 500 kilómetros, el avión se estrelló y también produjo pues la muerte de 157 personas a bordo. Entonces, aquí me hago una especie de interrogante en el mundo asegurador y ya me quito aquí un poco el sombrero con mi mentalidad de asegurador que tengo, pero sí me pongo ahorita la gorra como abogado, especialista en la materia. Si tuviese del otro lado, porque ahorita tal vez usted me dirá, bueno, el profesor Sánchez Vega tiene más mentalidad aseguradora que, es decir, de tripulante, pasajero, equipo, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, me he quitado y creo que esta es una recomendación que se la doy como profesor, de que hay que visualizar en el momento de tener un conflicto de carácter legal, de ponerse en un momento dado en una posición distinta a la que uno puede tener. Y yo me he puesto a reflexionar sobre este particular. El avión de Pakistán, de acuerdo a la información que me dieron ayer en el tema, el piloto y el copiloto venían charlando al momento de que el avión iba a aterrizar sobre los problemas de la pandemia. Es decir, estuvieron ajenos a la operación del aterrizaje. En el mundo aeronáutico, y nosotros los que trabajamos en esto, uno de los puntos fundamentales en una operación aérea es el momento del aterrizaje y el momento del despegue. Entonces uno dice, coño, ¿cómo puede ser posible que en manos de dos personas que son los que tienen el control de la aeronave estén despreocupados por completo? Este avión tenía precisamente unos cuantos pasajeros a bordo, porque creo que eran bastantes, unos 100 y pico de pasajeros, que se mataron y ocasionaron daño también a superficie y no ha pasado nada. Esto es un interrogante que verdaderamente deja en algún momento esta incertidumbre. No es el avión, sino quien piloteaba este equipo. El otro, el de Malaysia Airlines, también nosotros nos encontramos haber desaparecido este avión en algún momento dado sin ninguna causa, teniendo una operación aérea debidamente autorizada con una traslación del vuelo de un lugar a otro
y el avión tiene desde el año 2014 y no se sabe dónde está. Y entonces uno dice, bueno, ¿a dónde va, a dónde llega esta situación como tal? Y la última, que son los dos aviones o los temas que hemos visto, es decir, del avión Boeing 737, de los dos que han tenido este accidente, donde se ha demostrado, de acuerdo a las investigaciones, una falsa información por parte del fabricante Boeing a las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos, a la FAA. Los mismos miembros de la FAA también ajenos aceptaron esta información incorrecta y después, bueno, al hecho de hacer las investigaciones correspondientes, como yo le dije a ustedes, que la empresa aseguradora tiene que hacer las averiguaciones, se detectó que, es decir, el software que tenía el avión era un software mal integrado, mal constituido, que dio origen a estos accidentes. Entonces, dentro de los tres demos, es decir, por hecho de un tercero, son los causantes de estos accidentes. Por hecho de un descuido de la persona operadora del avión, es decir, del capitán y del piloto y del copiloto, es decir, la responsabilidad, eso que ustedes normalmente han oído por ahí, del ser humano, es decir, del error humano, es decir, es causante del accidente. Y del otro, el del avión de Malasia, es decir, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién lo va a hacer si no está demostrado que, si bien es cierto que para que pueda operar mi póliza de seguro, yo tengo que ver y determinar de que el accidente ocurrió? En los otros casos lo hemos visto, pero este avión no lo hemos visto. Es decir, estaría una empresa aseguradora en la obligación del pago de la indemnización a consecuencia de que el hecho, si bien es cierto, está materializado desde el punto de vista técnico de hecho, pero no de derecho, porque el avión no está. Entonces, aquí le dejo a ustedes esta interrogante, yo como abogado y ustedes también, que creo que la mayoría somos abogados, de ver de que a veces en el mundo aeronáutico hay una gran circunstancia. Lamentablemente todos trabajamos sobre elementos de hecho y no sobre elementos de derecho. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué quiere decir el profesor Sánchez Vega con esto? Señores, esa gente está muerta. ¿A quién llamo yo para declarar? ¿A quién llamo yo en ese momento? Dependemos de alguna forma y de alguna manera de la información que dan las personas que tuvieron de alguna manera el control aéreo del avión, es decir, las torres de control, etcétera, etcétera, y después por allá, pues, en la caja negra. Y yo le manifiesto que he tenido la oportunidad de revisar en algún momento o participar como asesor a una empresa aseguradora en la apertura de una caja negra, precisamente en la línea, en la empresa fabricante del avión, y esos minutos contados, porque son minutos contados, se van en un desespero de tratar de solucionar ese incidente, de evitar matarse, y después lo demás termina es en pura grosería. Es decir, que cómo terminan ellos, no solamente que son los primeros que se matan de alguna manera, y después toda la gente que viene montada en el avión. Y eso se la lleva el destino. No hay manera de poderlo probar. ¿Quién puede testificar? ¿Quién puede saber esto? Ahí le dejo este interrogante que para nosotros el mundo asegurador a veces se nos complica y a veces las conclusiones de un accidente aéreo terminan en supuesto de hecho, en elucubraciones de que personas debidamente capacitadas dicen esto puede haber sido la causa, efecto que dio origen a este accidente aéreo como tal. Indiscutiblemente hago esta observación porque por supuesto la compañía de seguro no va a pagar ningún siniestro hasta tanto no esté claramente determinado cuáles fueron las causas que dio origen al mismo y que de la obligación del pago de la indemnización correspondiente. Ahí también van a ver ustedes que en esta semana hubo un accidente en un aeropuerto en Escocia, precisamente un abordaje en una aeronave que estaba precisamente un Embraer que estaba parqueado o taxiado en uno de los andenes para poder ser utilizado para una operación aérea. Se descuidaron de no ponerle los medios de seguridad necesarios. Yo creo que ustedes lo han visto, que siempre a las ruedas de los trenes de aterrizaje le ponen un soporte para mantener el avión de que se iba a moverle, como que se movió uno de estos y el avión se fue solo por su propio medio y terminó abordando a otro avión que estaba taxiado en uno de los
hangares del aeropuerto de Escocia en Aberdeen, donde se encontraba. Esto también es un daño netamente material y por supuesto pues no hubo más allá de este incidente, pero también, aquí también como abogado pienso de que debe haber la responsabilidad de algún operador aeroportuario de que no tomó las prevenciones necesarias para poder tener este avión debidamente taxiado. Y por último, quiero hacerle también una referencia y vuelvo y retomo un poco cuando hice al inicio de mi conversación con ustedes. Normalmente cuando nos embarcamos en un avión, vamos todos muy felices, esperando que el vuelo sea agradable, compartir con quien el que vamos, y si vamos solo vamos leyendo algo, es decir, que sea menos con el servicio a bordo, y uno siempre pondera esto. Pero el día del momento de un accidente, ¿en qué condiciones nos encontramos? Porque muchos de nosotros, pues, no tienen póliza de seguro para viajes aéreos internacionales, sino estamos dependiendo de la póliza de seguro del operador de ese vuelo. Y eso significa de que entonces hay que visualizar. Le parto al principio de tres elementos fundamentales. La indemnización es lo que nosotros llamamos en derecho, es una indemnización, vamos a decir, limitada en el contrato. Y esa limitación viene dada por los convenios internacionales. Nuestra propia ley de aviación civil tiene limitados los montos estipulados para la vía en el momento en que un pasajero, es decir, por un accidente aéreo haya muerto. Y eso está puesto en derecho especial el giro. Si lo ponemos allí en unos puntos más arriba y más abajo, son como $120,000 a $100,000 que tienen que pagar las líneas aéreas por los pasajeros. Indiscutiblemente, esto es de carácter obligatorio para todas aquellas empresas que de alguna manera u otra hagan operaciones con pasajeros para que entonces lo tengan incluido. Esto no vamos a dejar por fuera. Lo que sí queda claro dentro de esa especificación de que la empresa aseguradora no pagará, o la línea aérea no pagará, solamente y exclusivamente a aquellos pasajeros que de alguna forma forman parte de la capacidad del avión. Es decir, que lo que nosotros chequeamos es lo que ustedes normalmente ven y oyen al momento del avión aterrizar, es decir, que las autoridades aeronáuticas del país receptor de esos pasajeros recibe la lista de tripulación y de pasajeros, y esa es la lista que vale para una empresa aseguradora. Es decir, que si en ese avión se montó X personas, o porque le dieron una cola, o porque era un trabajador y no aparece, lamentablemente ese pasajero o esa persona no será objeto de indemnización. Está linealmente, vuelvo y repito, el monto de la indemnización. De igual forma, no hay diferencia tampoco en que usted vaya en económica, o en que usted vaya en ejecutiva, o en que usted vaya en first class. Eso igual. Hago recordatorio de que todo el mundo dijeron que a lo mejor, ¿se acuerdan ustedes cuando el avión, el Concorde, se explotó en el aeropuerto Charles de Gaulle en París? Todo el mundo pensó que esa gente se iba a llevar los trillones de indemnización. No, a todos les pagaron por igual, y la indemnización fueron $100 y pico de mil por cada uno de los pasajeros. El único, lo que sí hemos visto, y eso es por supuesto más que todo por la relación contractual, a la cual la empresa aseguradora no se mete ni está en la obligación de inmiscuirse en esto. Tal vez a lo mejor lo que tiene mayor proporción de pago son el piloto y el copiloto, y tal vez el jefe de cabina. Es decir, por el tiempo y por lo que los acuerdos entre ellos privados, bien sea por contrato colectivo o por las normas que agrupan a los pilotos a nivel mundial, si un piloto por tanto tiempo de horas voladas, por su capacidad, por su antigüedad, etcétera, etcétera, tiene tal vez una indemnización un poco mayor a la que puede tener un pasajero. Aquí el tema vinculante es lo que nosotros hemos llamado, y que esto ha aparecido, porque muchas legislaciones, inclusive el convenio de Montreal lo manifiesta, la mayoría dice que es el pago de la indemnización a pasajeros y tripulantes. Y valga decir, dentro de tripulantes han metido a las aeromosas y a los capitanes. Pero últimamente han sacado a las aeromosas del término de las coberturas. Hago un paréntesis aquí porque también lo viví el año pasado, hace un año y medio, con Colombia, es decir, porque había mucha tripulación a bordo, era un costo altísimo tener todos estos aeromosas para vuelo, y lo que hacían es que le daban una prima adicional y tenían una cobertura de seguro fuera de la operación aérea. Eso quiere decir que la propia línea Avianca
es decir, tenía como especie una póliza declarativa en función a la tripulación que se embarcaba en un avión. Pero entonces aquí entró el desequilibrio de alguna manera. ¿Por qué? Porque habían tripulantes que tenían más antigüedad que otras y se pretendía pagarla de la misma forma de un tripulante nuevo con un tripulante con 20 o 15 años, es decir, de práctica aérea, siendo precisamente steward o aeromoza dentro de un avión. En especial los jefes de cabina, que ustedes normalmente lo han visto, que no hacen nada, sino que simplemente coordinan esa operación dentro de. Y por último, entonces, eso lo que ha habido, esa capacidad de cobertura es igual para todos. No quiero decir con esto de que ustedes me dirán, bueno, ¿habrá alguna manera de que alguna línea u otra? Bueno, yo digo el principio este que a veces todo el mundo se ríe porque lo digo. Ellos son bomberos y no se cortan las mangueras entre sí. Porque si una línea aérea cambia el perfil del pago de la indemnización más arriba, por supuesto otra línea se va a enterar y prefieren mantenerse todos en línea, de una manera lineal, de que las indemnizaciones sean igual para todos. Entonces, con esto le hago esta diferencia en lo que respecta a pasajeros y tripulantes para que ustedes tengan conocimiento. Por eso, mucha gente, y ustedes lo han visto, que en el aeropuerto venden un poco estas pólizas de seguro precisamente para viajes, que es bueno tomarla porque va mucho más allá. Yo lo que sí hago un poco aquí, y esto es otro punto que también le dejo a ustedes como interrogante, es precisamente el caso del avión de Pakistan Airlines, donde verdaderamente el piloto y el copiloto, dependiendo de la línea, fueron los responsables del accidente. Yo creo que aquí perfectamente, y esto lo he tenido como experticia también a nivel internacional, tanto en los Estados Unidos como en Londres, he tenido de que, bueno, la compañía de seguro compra la obligación del pago porque los montos son limitados y de ahí para arriba quedará bajo la responsabilidad de la línea. Yo a mi modo de ver y entender, creo que cualquier pasajero que llegue a sustentarse, cualquier persona directo o indirectamente que tenga relación con ese pasajero que perdió la vida en ese avión, puede intentar una indemnización mucho mayor de la que está percibiendo por esa falta de responsabilidad o no. Las líneas aéreas dicen, es decir, el criterio que ellos sustentan es que cuando ustedes adquieren el boleto y cuando ustedes tienen se embarcan, ustedes se están sometiendo pues a un contrato ya preestablecido y que sabían cuáles eran los montos de indemnización. Eso es lo que le puedo comentar sobre ese particular. Pero nosotros como compañía de seguro, ese tema para nosotros no es vinculante, sino que nos vemos en la obligación del pago o le entregamos esos reales a la línea aérea para que de alguna manera u otra empiece a hacer el pago de la indemnización. Y por último, quería hacerle una connotación sobre el tema de lo que está sucediendo con la aviación. Ciertamente ahorita el COVID, como le dije al inicio, ha perjudicado enormemente. Yo creo que este es el sector más perjudicado con el tema del COVID-19. Aquí también hago dos o separo dos puntos que muchos me lo han comentado por ahí y están mezclando una cosa con la otra que no es así. Las líneas, los aeropuertos, y creo que ustedes tienen que saber esto, muchos aeropuertos a nivel internacional, sobre todo en Europa, fueron privatizados. Es decir, son aeropuertos que están en manos de entes privados y no entes del Estado. El Estado lo único que tiene es el control de lo que puede autorizar de alguna manera a esos aeropuertos, como lo mismo lo ha hecho aquí Venezuela, el INAH, de decir, oiga, aeropuerto, usted está autorizado para que pueda realizar, aperturar su espacio aéreo y sus operaciones aeronáuticas precisamente a partir de una fecha. Ustedes lo han visto, creo que por ahí el INAH sacó ya la información y a partir del 12 de julio estarán abiertos los aeropuertos nacionales e internacionales de Venezuela para operaciones aéreas. Es decir, el aeropuerto está en condiciones de recibir esa operación. Pero entonces vamos al otro lado. Para poder resistir eso, se necesita tener aeronaves. Están las líneas aéreas ahorita ya en capacidad de tener apertura operaciones aéreas. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿a dónde nos quiere llevar Sánchez Vega? Señores, han aparecido todas las regulaciones de protocolo de bioseguridad de salud que tienen que ser cumplidas. No solamente por las normas que estableció, y aquí ustedes lo van a ver porque yo se los anexé, las normas establecidas por la OASI, la norma establecido también por LIATA, o así dijo que era lo que había que hacer, y son 10 pasos o 10
protocolos que hay que cumplir. Si no te han cumplido, no puedes realizar esa apertura o esa operación aérea. Más que todo me dirijo yo a la operación aérea. Otra, ya hasta le hizo saber eso a la línea, y cada uno de los países también mencionó eso. No quiero decir esto que el INAC, por decir aquí en Venezuela, es que le va a decir a Bior o le va a decir a Estelar cuáles son los pasos. Le dice, mire, usted tiene que cumplir con esto y usted vea cómo se realiza. Y la propia línea tiene que hacer su protocolo para poder realizar esas operaciones. Lo hemos visto, que yo también se lo anexé, es decir, ya hay protocolo de bioseguridad, lo ha hecho LATAM, lo hizo Copa, lo ha hecho Avianca, y además de eso va unido con la bioseguridad que nos está dando los aeropuertos como tal. Entonces, háganse la idea ustedes que para poderse embarcar en un avión, si no se han cumplido estos protocolos, esa operación es lo que nosotros llamamos, ese avión no está en condiciones de aeronavegabilidad. Y si no está en condiciones de aeronavegabilidad, la póliza de seguro no va a operar. Es decir, que si a mí se me pasa un pasajero y dentro de ese pasajero, uno o dos, o produce una contaminación de COVID dentro de un avión, no hay cobertura de seguro para nada en ese avión. ¿Por qué? Porque se dejó de cumplir los protocolos. Es lo que yo le he mencionado a ustedes, es decir, el tema de la garantía que me debe de dar no solamente el operador, sino también el aeropuerto que hace operaciones aeronáuticas como tal. Entonces, en ese orden, es la complicación que a mi modo de ver y entender va a tener el mundo de la aviación para poder solucionar su problema. Lo único que sí está ahorita aperturado y creo que ha superado algunos récords en lo que respecta a operaciones aéreas han sido los aviones que están haciendo operaciones de carga, es decir, de transporte aéreo, no de pasajeros, sino de mercancías, en especiales mercancías alimenticias de primera necesidad y de salud, que están abarrotados, pues porque se está movilizando eso mucho más que en el ámbito marítimo y por el ámbito terrestre. Otra de lo que se van a ver afectados, creo que van a ser la línea de lo que nosotros conocimos de low cost, por la forma de que ellos manejaban esto con precios muy bajos. Eso indica de que para poder embarcar, y pongo no un avión grande, pero sí un avión mediano, un 320, un 337, un avión de estos pequeños que tenga capacidad para meter a 150 pasajeros o más de 150 pasajeros, no lo van a poder realizar. Es decir, que la capacidad aeronáutica se va a venir reducido y los parámetros que se está pensando que para que esto pueda tener, es decir, futuro, es decir, a mediano y corto plazo, es que la industria aeronáutica no entrará a formar parte de la actividad mucho más económica, más rápida, sino más o menos en el año 2022. Es decir, que le dejo ayer oyendo una conversación con la gente de Lois, los mercados, lo que nosotros conocemos, los pools aseguradores aeronáuticos, están durísimos para poder asumir la responsabilidad. Porque ese avión, para que pueda despegar o pueda realizar una operación aérea, tiene que haber cumplido con todos estos protocolos, más todo lo que yo le he comentado que tiene que cumplir de los manuales, donde precisamente está. Y lo peor que hay aquí, que ustedes muy bien también lo han visto, en los aeropuertos y puertos, todas las operaciones aéreas se encuentran involucradas seres humanos. Y el ser humano es el que produce la contaminación del COVID. No el avión, sino las medidas. Es decir, que ahora un avión hay que tenerlo preparado con todas estas series de normativas para que de alguna manera pueda, es decir, realizar una operación. Por eso no me como lo que todo el mundo me dice, no, el aeropuerto lo van a abrir el 12 de julio y van a venir los aviones de un momento a otro, y los que están en los Estados Unidos y los que están por aquí regados, todos estos venezolanos que se quedaron bajo el momento, van a poder regresar. No, señores, no, eso no es así. Hasta que no sea certificado de alguna forma para que esa operación esté en su máxima calidad, no se va a poder realizar esta operación de carácter aeronáutico. Bueno, creo que con este conversatorio larguito que le hago, puedan tener una idea y agradecerles a ustedes por la introducción que hubo, pero van a tener todo esto y por supuesto, ahí al final van a ver dónde me pueden ubicar, es decir, para en caso de que quede alguna duda y podamos de alguna forma, es decir, intercambiar ideas. Esto es interesante, creo que el mundo aeronáutico, al igual que el mundo marítimo, vamos a tener que sufrir mucho en estos momentos,
y no estamos por previsto. Yo concluyo diciendo, como dicen los economistas, es decir, esto es un cisne negro que no estaba programado para el año 2020. Es decir, se programó todo, nadie tomó en consideración esto y vean dónde estamos metidos, es decir, no solamente a nivel local como venezolano, sino a nivel internacional para lo que es el mundo de la aviación como el mundo del transporte marítimo como tal. Bueno, 1.000.000 de gracias y estoy a sus gratas órdenes para cualquier sí, interrogante que puedan tener. Gracias. ¿Me oyen? Hola, profesor, nuevamente. Sí, le escuchamos. Muchas gracias por su intervención. Paso a compartir con ustedes algunas preguntas que nos han hecho los participantes. Tenemos a Lady Camacaro. Buen día, doctor. La póliza que cubre los daños a superficie solo cubre terrenos, edificaciones o también personas o bienes que pudieran estar involucrados en el sitio del siniestro. Mira, cierto, no hay ninguna diferencia, por eso se llama la cobertura sobre daños a superficie, es decir, puede cubrir personas, puede cubrir, bueno, vamos a decir bienes y personas y seres humanos. Es decir, que ahí no hay diferenciación en absoluto para nada. Se paga absolutamente todo. No hay diferencia. Lo que sí te puedo indicar, por supuesto, eso tiene un monto determinado. Pongo un ejemplo, yo estuve manejando, no sé si alguno de ustedes recuerda, el célebre Learjet que se estrelló allá en el aeropuerto Santo Michelena en Valencia. Ese avión se estrelló, es decir, y cayó sobre una zona poblada. Ahí se pagaron edificaciones, casas, familiares, vehículos, se pagó todo. Lo que es que esa póliza, como lo mencioné, tienen un monto determinado de limitación para la cobertura. Eso te quiero indicar, si la póliza cubre $100.000, $1.000.000, ese es el monto total que la compañía de alguna manera lo va a repartir entre todos para que todo quede, vamos a decir, felizmente indemnizado en esto. Pero no lo paga, es decir, en una fila, pónganse en filas aquí que le vamos a pagar cada uno. Hacen el estudio de la necesidad y de la capacidad del daño y de lo que tuvo. Por supuesto, el más complicado, no queda la menor duda, que es el del ser humano. Pero un daño material es fácil calcularlo. Esa es mi respuesta. Perfecto. Lisel González, si un avión continúa desaparecido, ¿cuál es el tiempo que tarda la aseguradora en indemnizar a los familiares o al beneficiario? Mira, yo he hecho el seguimiento del avión de Malaysia Airlines. Aquí también en Venezuela han habido algunos que creo que fueron avionetas estas que cayeron por aquí cerca en el área del Caribe, precisamente aquí enfrente de nuestras playas del litoral. Y la compañía de seguro lo que hace, y creo que mi compañero, colega, entiende. Por supuesto, la compañía de seguro no se puede quedar con esos reales, es decir, metidos en una caja o pretendidos, porque estos reaseguros operan, es decir, por póliza de renovación anualmente. Pareciera que el mundo asegurador está limitado a un año de cobertura para poder solucionar. Lo que se hace es que, como se van a demandar a la línea aérea en territorio nacional, lo que hace la compañía de seguros, que tan pronto cuando se presente esa demanda, ellos consignan el monto determinado de la cobertura de seguro, se lo consignan al tribunal, como diciéndole, mire, aquí están los reales del monto de la cobertura de este equipo, es decir, nosotros nos liberamos, porque este es el contrato que tienen ellos con nosotros, y usted disponga en el momento que así adecue el procedimiento para el pago de la indemnización correspondiente. Pero la compañía de seguro no, porque aquí hay un tema netamente de carácter contable. Si yo no pago, yo tengo eso metido dentro de mi contabilidad y eso afecta a lo que se conoce en el mundo asegurador, el margen de solvencia de una compañía, como un siniestro pendiente por pagar. Entonces, hazte la pregunta, ¿quién va a tener 8 años un siniestro pendiente por pagar? Nadie, porque te está afectando es decir, tu balance y tu grado de calificación a nivel mundial. Entonces, para liberarse de eso, al fin y al cabo, la compañía de seguro no es la que determina qué fue lo que pasó con el accidente, sino que ella consigna ese dinero y estará a la expectativa de ver si hay un responsable, un tercero, de que ella de alguna forma pudiese intentar una acción de repetición. Pero lo hacemos. En el caso de Malaysia Airlines, ya se consignó, Lois ya lo dijo que lo había consignado porque ya los familiares de los pasajeros que son nacionales de Malasia pusieron una acción judicial para ver si verdaderamente se puede indemnizar o no ese monto como tal. Lo que sí está bloqueado, porque se le dice a la compañía, al tribunal,
de que la indemnización no prosperaría si no existe la prueba fehaciente de que el avión sí se estrelló y hubo la muerte como tal. Pero el caso de Malasia es que el avión está desaparecido y así está calificado a nivel internacional como tal. Esa es mi respuesta. Perfecto. Gonzalo Bastida, la aseguradora de viajes a personas naturales también debe comprobar la investigación para pagar la indemnización. Eso es correcto. Eso es correcto. Porque acuérdate que la relación contractual no es con la agencia, sino con la línea aérea. Ese es otro craso error que hay, de que la gente pretende demandar a la agencia de viaje y indiscutiblemente que no, porque la agencia de viaje al chartear el avión o embarcarlo en un avión, la relación contractual que tú tienes es con la línea aérea, no con la agencia de viaje. Además, a ti el boleto que te venden dice el nombre de la línea aérea y dice todo, ¿me entiendes? Es decir, que ahí no podemos intentar una acción contra la agencia, sino directamente contra la línea aérea. Agradecemos entonces al profesor Sánchez Vegas por su participación en este seminario y a ustedes por haber asistido al mismo. Como ven, el tema de seguro es sumamente amplio, es sumamente complejo, da lugar a muchas preguntas y todas estas preguntas, buena parte de estas preguntas, encuentran respuesta en lo que sería el diplomado. El profesor Sánchez da clases en el diplomado, la profesora Andrea Cruz también trata el tema de seguros en el diplomado, igual que el profesor Ruiz, que también trata el tema de seguros en el diplomado, se da bastante cobertura a este tema. Por lo tanto, les invitamos a estar atentos a la próxima edición, que sería ya para el año que viene. Les agradecemos a quienes hayan asistido a las 3 clases. Como saben, tendrán derecho certificado, que van a ser contactados próximamente en las semanas siguientes por la universidad para obtener el mismo. Sin más que agregar, habríamos dado por concluido entonces nuestro seminario de Derecho Aeronáutico y quedamos a sus órdenes para la próxima edición.